Radiografía de columna cervical en una vista lateral. Lo primero que debemos observar en una radiografía es que corresponde efectivamente al paciente que estamos explorando. Para decir que esta radiografía lateral está bien tomada, se debe ver desde la unión cráneo-cervical hasta aproximadamente la unión de C7 y T1. Entonces vamos a contar las vértebras. Aquí estaría el atlas, C1, C2, C3, C4, C5, C7, C6, C7, T1. Y sí se puede llegar a observar la interfase entre C7 y T1. Entonces podríamos decir que esta radiografía de columna cervical lateral está bien tomada. Podemos observar la curvatura normal, una leve lordosis de la columna cervical, que es una lordosis fisiológica. Podemos ir viendo de las estructuras óseas, que son radiopacas, 4 columnas que nos sirven para ver si hay una adecuada alineación entre las vértebras cervicales. Tenemos una columna anterior que va a corresponder a la cara anterior de los cuerpos vertebrales, una columna posterior, que es la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Tenemos 2 columnas más posteriores, una que sería la raíz o el origen de los procesos espinosos, donde se unen las láminas, que serían estas estructuras, esta línea que también se ve bien alineada. Y por último tenemos, ¿sí?, la línea que forman, la columna que forman los procesos espinosos de las vértebras cervicales. ¿Sí? Aquí estaría el proceso espinoso de C7. Otros elementos que podemos ir estudiando sería la configuración de los cuerpos vertebrales, ¿sí?, y entre los cuerpos vertebrales el sitio donde estaría el disco intervertebral, que en muchas ocasiones se ve reducido cuando hay un desgaste o un proceso degenerativo del cartílago y del disco articular. Se puede ver el tubérculo anterior del atlas con el arco anterior del atlas y el arco posterior del atlas. Se puede vislumbrar lo que sería el proceso odontoideo o diente del axis con el cuerpo del axis, con su proceso espinoso, que es el de los más prominentes de las vértebras cervicales. De hecho, cuando estamos haciendo la exploración de la columna cervical en el paciente, en la cara posterior, después del occipital, el primer proceso espinoso que podemos palpar es el de C2. Y por último, el inferior sería el de la séptima vértebra cervical, que sería la vértebra prominente. Podemos ver también, por otro lado, los procesos articulares de las articulaciones cigopoficiarias entre las vértebras cervicales. Aquí se observa perfectamente la articulación del proceso articular inferior con el proceso articular superior de la vértebra infraadyacente, que son articulaciones sinoviales planas. Este sería el sitio de los agujeros intervertebrales que se pueden observar mejor en la vista lateral. Vemos las láminas, la unión de las láminas, donde van haciendo el proceso espinoso. Otras estructuras que podemos estudiar en esta radiografía serían partes blandas. Aquí se observa la columna de aire de la faringe, ¿sí?, y vemos que existe muy poco tejido blando entre esta columna de aire de la faringe y la columna vertebral. Pero a partir de C3, este tejido blando se incrementa, hay un espacio mayor entre la columna cervical y lo que sería la columna de aire de la faringe. Proyección anteroposterior de la columna cervical. Una vez que ya verificamos que es la radiografía del paciente que nos interesa, podemos ver aquí una columna radiolúcida que es de aire, que va a ser la faringe, y más hacia abajo la laringe y la tráquea. Se puede observar los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales, el lugar donde estarían los discos intervertebrales y más lateralmente los pedículos de los cuerpos vertebrales con los procesos transversos. ¿Sí? Se observa una adecuada alineación de la columna cervical, y aquí arriba tendríamos la elevación de lo que sería el mentón con los ángulos de la mandíbula. También se llega a ver aquí estos puntos que serían los procesos
espinosos de las vértebras cervicales, que sabemos que son bífidos, y también los procesos articulares de las articulaciones zigopofisiarias entre los procesos articulares de las vértebras adyacentes. Aquí se representa una proyección especial en proyección AP de la columna cervical con la boca abierta. Aquí estaría la mandíbula y aquí estaría la maxila. Y en esta proyección AP podemos observar que en el fondo de la orofaringe se puede visualizar el diente o el proceso odontoides del axis. Entonces es una proyección importante para detectar fracturas de la unión cráneo-cervical que involucren al atlas y al axis con el proceso odontoideo. Vemos que este proceso odontoideo queda equidistante entre las dos masas laterales del atlas. Cuando no queda equidistante nos está indicando un dato de luxación del proceso odontoideo. Vemos la integridad, ¿sí?, del proceso odontoideo y de esa forma descartamos una fractura del proceso odontoides. Se observa aquí los procesos articulares superiores del axis y el resto del cuerpo de la segunda vértebra cervical o axis. También se puede visualizar aquí el arco anterior del atlas, ¿sí?, que se está articulando con el proceso odontoides. Radiografía anteroposterior de la columna torácica. Se ve aquí todo lo que serían los cuerpos vertebrales de la columna torácica y se puede visualizar una especie de un búho, donde los ojitos del búho, ¿sí?, van a ser los pedículos de las vértebras torácicas en este caso. Entonces aquí vemos estos ojitos del búho que son los pedículos. Equidistante a estos pedículos, el pico del búho sería el proceso espinoso que está en la línea media y la carita del búho que corresponde al cuerpo vertebral. A los lados, como si semejara las alas de este pequeño búho, observamos los procesos transversos de las vértebras cervicales y aquí el lugar donde se encontrarían los discos intervertebrales. Se puede observar lateralmente lo que serían las costillas con las articulaciones costovertebrales y costotransversas. Aquí se imbrinca la sombra cardíaca, la estamos observando, la sombra cardíaca, y las estructuras del mediastino superior, ¿sí?, como aquí sería la vena cava superior y el atrio derecho, el tronco pulmonar, el arco aórtico, parte de la auriculilla izquierda con hacia abajo el ventrículo izquierdo con los campos pulmonares y el resto de las costillas en su extremo posterior, ¿sí?, donde se encontraría la cabeza, el cuello y el tubérculo costal. Radiografía lateral de la columna torácica, donde observamos esta curvatura primaria de la columna torácica que es convexa hacia atrás, es una gifosis fisiológica. Se puede observar los cuerpos vertebrales en forma cilíndrica, el espacio entre los cuerpos vertebrales donde estaría el disco intervertebral, los pedículos que limitan los forámenes de los agujeros intervertebrales, en estos forámenes donde estarían emergiendo los nervios espinales. No se visualizan perfectamente lo que serían los procesos espinosos porque se imbrinca con lo que serían el extremo posterior de las costillas, ¿sí? Aquí abajo vemos parte de lo que serían de las vértebras lumbares, ¿sí?, ya donde no vemos la articulación con la costilla con el foramen. Radiografía en sentido antero-posterior de la columna lumbar y también con el acarante, lo que sería el sacro, ¿sí? Se puede ver, ¿sí?, la alineación adecuada de los cuerpos vertebrales lumbares. Aquí podemos ir contando las vértebras lumbares a partir de identificar T12, donde se está articulando la última costilla flotante. Entonces aquí estaría L1, L2, L3, L4 y L5. ¿Sí? Se puede observar otra vez ese búho que mencionábamos también en la proyección AP de la columna torácica, donde los ojitos del búho son los pedículos
Equidistante, el piquito del búho sería los procesos espinosos, el cuerpo o la cabecita del búho sería el cuerpo vertebral y las alitas, aquí estamos viendo los procesos transversos de las vértebras lumbares o procesos costiformes. Este sería el sitio de la articulación lumbosacra, donde sería el promontorio. Se puede visualizar las alas del sacro con la articulación sacroiliaca y el inicio de la cresta ilíaca. También se puede visualizar el orificio o el estrecho superior de la cavidad pélvica o pelvis menor o pelvis verdadera. Entonces aquí también ya posteriormente se estudiará en la placa simple de abdomen las estructuras que se pueden encontrar en la cavidad abdominal. Radiografía lateral de la columna lumbar, donde podemos ver la lordosis fisiológica de la columna lumbar, que es convexa hacia adelante, los cuerpos vertebrales, ¿sí?, de L5, L4, L3, L2 y L1, el espacio donde estaría el disco intervertebral, hacia atrás y arriba los pedículos que están limitando arriba y abajo el foramen vertebral, donde pasa lo que sería el nervio espinal que mencionábamos, los procesos articulares inferior con el proceso articular superior para las articulaciones cigopoficiarias, y hacia atrás vemos los procesos espinosos en forma cuadrangular de las vértebras lumbares. También se puede observar una vista lateral del sacro con su cara posterior convexa y su cara anterior cóncava, y el resto del hueso coxal con la cresta ilíaca y parte de lo que sería la articulación de la cadera. Proyección oblicua de la columna lumbar. Esa nos sirve para poder visualizar, ¿sí?, una figura muy característica que es un perrito escocés, en donde se observa que aquí estaría el cuerpo vertebral, otro cuerpo vertebral, el disco intervertebral. Lo que sería la orejita del perrito lo va a formar el proceso articular superior, ¿sí?, que se va a articular esta orejita con el proceso articular inferior de la vértebra supradyacente. Lo que es propiamente la carita del perrito lo forma el proceso transverso, y el ojito lo que sería el pedículo. La patita delantera lo va a formar el proceso articular inferior, que se va a articular con la orejita del perrito inferior, que sería el proceso articular superior. El cuello del perrito va a ser la porción o el istmo interarticular, que estaría entre los procesos articulares superiores y el proceso articular inferior. El resto del perrito tenemos su cuerpo, que sería la lámina, y la porción posterior, donde estaría el proceso espinoso de la vértebra lumbar, que también se imbrinca con el proceso articular inferior del lado contrario. Se puede visualizar lo que serían los agujeros intervertebrales.